Primero te presento. Aquí tenemos el doctor de Pedro. Ha sido, vamos, cuando me ha dicho que sí, estaba contentísimo, porque pensaba que me iba a decir que no. Pero me ha dicho que sí a la primera. Es uno de los pilares de la Universidad Europea de Madrid. Tengo el honor y el placer de trabajar con él. Doctor en odontología, claramente. Director de un posgrado que ojalá, a ver si el año que viene consigo apuntarme, que tengo muchas ganas. Del posgrado de dolor orofacial, medicina oral y medicina dental del sueño de la Universidad Europea de Madrid, que es la primera edición este año. Está yendo muy bien, están todos contentos los alumnos. Y también eres vicepresidente de la Sociedad Española de Disfunción Cráneo-Mandibular y Dolor Orofacial. O sea, tenemos la eminencia de España en este tema. Entonces, Miguel, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por invitarme. Y me ofende que dudases que te iba a decir que sí. ¿Cómo no te voy a decir que sí? ¿Qué tarde? ¿2 segundos en decirte que sí? ¿O 3? Ya otro mundo de oye, se ha preocupado este hombre. ¿Qué va? Nada, está todo navideño. Tu árbol es más bonito que el mío. El mío es muy feo. El mío me ha invadido la Navidad totalmente mi campo de trabajo, pero bueno. Es maravilloso. Vale, la primera pregunta con la cual quiero empezar es, empezamos desde el máster. O sea, ¿en qué consiste el máster? ¿Cómo se te ha ocurrido la idea? Y sobre todo, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué vamos a aprender con este máster? Bueno, pues el máster para mí es una formación muy interesante, muy necesaria y que en la mayor parte de las universidades todavía no está muy instaurada y que muchos de nosotros como odontólogos pues no controlamos. De hecho, pues los trastornos temporomandibulares, el dolor orofacial, pues hasta hace pocos años nos sonaban un poco a eso que lo haga el maxilofacial o lo derivo al neurólogo y me quito de problemas. Pero bueno, al final es el odontólogo el que tiene que trabajar en la boca y en los tejidos anejos, en las articulaciones temporomandibulares y en la musculatura masticatoria. Por lo tanto, a mí hace ya 15 años me entró mucho interés por este tema porque veía que todo lo intentábamos solucionar con férulas y que todo era oclusión y, joder, siguiendo eso de las férulas y la oclusión se me escapaban un montón de pacientes. O había pacientes que no volvían, claro, Claro. porque no les solucionábamos ese problema. Por lo tanto, para mí el tema de toda el área de los trastornos temporomandibulares, del dolor orofacial, dolor idiopático, dolor neuropático, creo que es algo que tenemos que reivindicar como nuestro, porque es nuestro campo de trabajo y en el que los odontólogos pues quizás hemos seguido menos la evidencia científica y nos hemos acomodado un poco en los dientes. Lo mismo sucede con la medicina oral. Yo después de hacer el posgrado de dolor orofacial dije, bueno, pues vamos a continuar con medicina oral, que digamos que es otro de los patitos feos de la odontología, y vi que hay muchísima relación, absolutamente. O sea, nosotros no podemos descartar, o sea, no podemos separar la boca del resto del organismo. Y no Aparte que, podemos... perdóname Miguel que se te interrumpo, pero aparte que lo que estás diciendo es totalmente, o sea, que totalmente correcto y mucha gente no ve la salida de este tipo de especialidad, porque hay muchísima ahora, o sea, hay muchísima demanda. Y no es solo hacer una prueba de descarga, como estás bien diciendo. Hay muchísima demanda en trastornos temporomandibulares y hay muchísima demanda en medicina dental del sueño. Al final, el odontólogo también maneja la vía aérea superior. Entonces, el tema del ronquido, de la apnea del sueño, pues debe incluir a un odontólogo dentro del equipo interdisciplinar y antes los dispositivos de avance mandibular, que solo los podemos hacer odontólogos, se utilizaban para casos muy leves, pero es que se está demostrando que tienen una eficacia muy alta en casos moderados y en casos severos en los que el paciente no asimila otro tipo de tratamiento como la máquina de oxígeno, el CPAP. Entonces, cada vez son más los odontólogos que se forman, que se tienen que formar en este campo. En el resto de Europa están mucho más avanzados que nosotros, pero es verdad que en España en los últimos años está habiendo un repunte de gente muy interesada en este tema, porque al final es salud y, bueno, pues son áreas muy importantes y salidas tiene muchísimas, porque al final nosotros somos sanitarios y somos los médicos de la boca, no podemos derivar pacientes en los que veamos que hay un colapso de la vía aérea superior y no valorarlos o derivar a un maxilofacial un dolor muscular, porque el maxilofacial va a decir, pero bueno,
yo soy cirujano, yo no tengo que valorar el dolor muscular de un paciente que me deriva a un odontólogo. Y lo mismo con la patología oral, con la patología médica, las lesiones precancerosas, el líquen, las enfermedades autoinmunes. O sea, yo creo que se puede sacar mucho provecho de aprender de estas especialidades. Son un complemento necesario, imprescindible en cualquier clínica y que, bueno, no tienes por qué ser una persona que se dedique exclusivamente a ellas para profundizar en el tema y estudiar. Yo creo que es un complemento brutal para cualquier odontólogo, pues que haga odontología general, que haga ortodoncia absolutamente, que haga prostodoncia absolutamente, cirujanos. Si vamos a rehabilitar a un paciente tenemos que contar con si aprieta, no aprieta, cómo está su articulación, cómo respira, por qué desgasta. Todo eso lo tenemos que saber nosotros, no nos lo va a contar nadie que no sea odontólogo. Porque aquí lo que estamos haciendo, yo creo que es un mensaje que estamos dando equivocado. Y aquí va mi primera pregunta y también el título de esta charla, que es un poco provocador. Es el mal del siglo el bruxismo. A mí me enfado un poco también cuando tengo mis alumnos ahí y me dicen, no, bueno, célula de descarga, tiene bruxismo, hay un poco de desgaste, bruxismo, todo es bruxismo. Es verdad que el mal del siglo es ser bruxista. Pero verdaderamente la férula es tan importante, es el único tratamiento que nosotros estamos practicando, incluyendo, deberíamos hacerlo como lo estamos haciendo, que todos va a una férula de descarga, todos los pacientes. No. No. Me No. sabía la respuesta, pero... Lo primero que tenemos que decir es que ¿de qué bruxismo hablamos? ¿Del bruxismo de vigilia, que es cuando apretamos despiertos, o del bruxismo del sueño, que es cuando tenemos movimientos de apretamiento, de rechine, de empuje o de sostén muscular mientras dormimos? Son dos patologías distintas. Ahora mismo, en enero se va a celebrar en Madrid un simposio de bruxismo, internacional de bruxismo, que viene pues las primeras espadas de Italia, de Chile, de Canadá, de Estados Unidos. Lo vamos a celebrar, lo vamos a organizar la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y de Dolor Orofacial para romper un poco paradigmas, porque es que ahora mismo el bruxismo no se puede considerar una enfermedad y el bruxismo no siempre es malo. El bruxismo tiene en muchas ocasiones un factor protector frente a otras patologías, como puede ser la apnea del sueño, por ejemplo, problemas estomacales, problemas digestivos. Entonces, bueno, el bruxismo es una actividad, si hablamos de bruxismo del sueño, es una actividad muscular exagerada quizás, en la que se produce mientras tenemos microdespertares mientras dormimos, pero que no es patológica. Solo en algunos pacientes tenemos consecuencias patológicas. Ahí es cuando tenemos que entrar nosotros a tratar al paciente. Nosotros vamos a tener pacientes que bruxan o que aprietan, pacientes apretadores, que nosotros nos dicen, bueno, pues creo que aprieto tal, pero no me molesta absolutamente nada. No tengo ningún tipo de dolor muscular. Tú abres esa boca, exploras y no tiene ninguna faceta de desgaste. Entonces, ¿por qué le vamos a tratar? Si yo no veo un desgaste, que esto es un tema de las férulas, si yo no veo que haya consecuencias de apretamiento intraorales, no veo facetas de desgaste, no veo que haya ninguna sobrecarga dentro de la boca, ¿por qué le meto al paciente un trozo de plástico? ¿Por qué le hago una férula si no desgasta? Y a Entonces, veces lo hacen mal, porque yo veo muchos errores de férula de descarga, que ahora vamos a hablar de ello, y vas provocando un problema al paciente de oclusión a veces, porque con el mínimo error de la férula de descarga, teniendo en cuenta que al final pasamos casi un tercio, más de un tercio del tiempo con la férula puesta en durmiendo, muchas veces lo que decimos a los pacientes, hay problemas luego de oclusión, porque se te mueve todo a veces, como ortodoncista me pone de los nervios. Entonces, y puedes justo en provocar la una férula, posterorrotación también de la mandíbula, puedes está, provocar una patología muscular. Hay pacientes que tienen un patrón de apretamiento sin contacto dental. Hay un tipo de bruxismo, de abrazamiento, en el que el paciente no aprieta los dientes, duerme en una posición de tensión sin contactar los dientes. Si yo le coloco una férula, va a sobrecargar la articulación. Cuando ese paciente no tenía ningún problema, ¿por qué le creo yo uno? claro. ¿Por qué le creo yo uno? Ese es el tema de las férulas. Sí, Que, toda formación que nos falta. O sea, hablar de sí, bruxismo es demasiado general, nos hablan muy poco durante la carrera y, claro, sirve un máster, sirve una formación al menos. Me conecto a la pregunta principal, ¿vale? Que la provocadora que decía al principio es, ¿qué errores entonces hacemos? Yo ya he dicho uno que para mí es fundamental, que es el diagnóstico. ese es el problema, es que esto, claro, no es sopa para todos.
Quiero decir, no hay que ponerle férula a todos los pacientes. Hay que saber cuándo estamos indicando una férula. Si hablamos de férulas de tipo Michigan, hay un montón de dispositivos intraorales que nosotros utilizamos en los pacientes en función de la patología que tengan. La que más utilizamos son las férulas de estabilización, las férulas de descarga tipo Michigan, que se llaman, pero también hay férulas de reposicionamiento anterior indicadas para determinados trastornos temporomandibulares, en los que hay un bloqueo matutino intermitente, en los que hay dolor a nivel capsular. También tenemos los dispositivos de avance mandibular cuando hay ronquido o apnea del sueño. Entonces, tenemos que saber a quién le vamos a colocar la férula y por qué la hemos indicado. Es decir, si yo veo un paciente bruxista, que creo o sospecho que es bruxista, porque si no se hace una polisomnografía no se puede confirmar, y no veo facetas de desgaste y no veo nada en la boca que me indique que eso está sufriendo una sobrecarga, no le puedo colocar una férula. Porque no le voy a hacer nada o en el peor de los casos le voy a provocar una iatrogenia, le puedo provocar una posterior rotación mandibular, le puedo provocar que empiece con patología articular, le puedo provocar que empiece con patología muscular. O sea, ese es el primer tema. Indicar bien la férula. Y el segundo tema, ¿estamos seguros de que cuando creemos que la férula es el mejor tratamiento es apto para el paciente? Le preguntamos al paciente, por ejemplo, oye, has sufrido en las últimas semanas algún tipo de bloqueo articular o de bloqueo mandibular por la mañana? Yo creo que eso no se lo pregunta mucha gente a los pacientes. Una férula de descarga tipo Michigan, como encima nos dé por ajustarla en esa céntrica que tanto busca la gente y retruyamos un poco la mandíbula y el paciente tenga un desplazamiento discal o el disco adelantado con bloqueos matutinos, le vamos a empeorar el cuadro. Claro. Y a lo mejor se nos presenta en la consulta una mañana así y no puede abrir. Le estamos preguntando al paciente que es bruxista si ronca o si tiene somnolencia o si tiene sueño, porque si yo coloco una férula de descarga a un paciente que tiene apnea del sueño no diagnosticada, le voy a retruir la mandíbula y voy a colapsar más la vía aérea superior. Entonces, a lo mejor le estoy empeorando su cuadro de apnea, le estoy aumentando la apnea. O sea, estos son dos casos que muchas veces no preguntamos y que son, yo creo que el A y el B de cuando vamos a colocar una férula. Ok, este paciente necesita una férula de descarga porque tiene dolor muscular, que es una indicación, vemos que tiene desgastes dentarios, pero yo tengo que saber cómo está esa articulación. Porque si ese paciente tiene esos bloqueos matutinos y yo le coloco la férula, se me va a bloquear. Y eso es una iatrogenia. No podemos hacerlo. Es que a lo mejor necesita una férula de reposicionamiento anterior. O si ese paciente ronca, que hay mucha gente que tiene problemas de apnea del sueño, la incidencia es altísima y muchos no están diagnosticados. Si ese paciente ronca y yo le coloco la férula, es muy fácil que me venga y me diga, oye, es que ahora, desde que me has puesto la férula, ronco un montón. Ojalá solo sean ronquidos, porque como les hayamos aumentado la apnea por hacer esa férula, pues mal vamos. Entonces, si sospechamos que un paciente al que necesita una férula de descarga, sospechamos que puede tener apnea del sueño o nos dice que ronca, le tenemos que derivar a una especialidad del sueño, a neumología o a la unidad del sueño, para que de verdad nos digan, oye, pues mira, este paciente solo tiene un ronquido o no tiene nada, o tiene una apnea del sueño severa y necesita una CPAP, porque si no se nos puede morir, o tiene una apnea del sueño leve y no le vamos a colocar CPAP, pero en vez de una férula, colócale un dispositivo de avance mandibular para que se descolapse la vía aérea. O sea, hay mucha chicha con las férulas, hay mucha chicha. O sea, ya fíjate, perdona, que es que me pongo a hablar, no No, puede sí, dar que sigue, por medianoche. favor, que estás hablando de... Para mí estás hablando... A ver, hay cosas que te digo la verdad, y creo que yo y la mayoría de lo que están viendo, que son casi 60 personas, que cosas que desconozco de nombres técnicos. O sea, me parece muy fuerte, porque, hombre, yo tengo mi experiencia, tengo mis estudios y tal, pero es un tema tan complejo, entonces yo lo quiero simplemente hacerlo más sencillo posible. Tú, cuando ves un paciente, o sea, tu primera visita como especialista, ¿qué le preguntas? O sea, ¿cómo empiezas tu diagnóstico? Si es una primera visita como especialista, normalmente el compañero me lo deriva porque ha considerado pues, que el paciente tiene dolor, bruxismo, alguna patología articular o un dolor neuropático, que el paciente tiene una patología que se nos escapa. Entonces, antes de venir a la consulta, nosotros desde la consulta le enviamos un cuestionario un poquito pesado, como unas 70-80 preguntas. Se lo enviamos por mail,
Le decimos al paciente, pues mira, tienes cita con Miguel el lunes a las 11. Te enviamos por mail el cuestionario y nos lo rellenas. No, es que prefiero rellenarlo allí. Bueno, pues te vienes a las 10:30 y a las 11 te ve Miguel. Tenemos una hora con él y le preguntamos, pues aparte de todo lo que le pasa, preguntas importantes para mí son si tiene bloqueos o ha tenido bloqueos en los últimos meses, porque entonces ahí a lo mejor tenemos que actuar y valorar una férula que no sea la Michigan, y cómo duerme. Cómo duerme es importante para casi todo. Por eso la medicina dental del sueño ahora es una especialidad que en otros países está arrasando. ¿Cómo duermes? Lo primero, porque si tienes cualquier tipo de dolor y duermes mal, vas a recuperarte mal, con lo cual mi tratamiento no va a funcionar bien. Y cómo duermes, porque si tienes somnolencia diurna y tienes una apnea no diagnosticada, no te puedo hacer una férula, sino que te tendré que derivar a unidad del sueño para valorar un dispositivo de avance mandibular. O sea, antes de colocar una férula, si queremos ir a lo claro, a mensajes claros, imagínate, yo, Fabio, creo que tú necesitas una férula, te tengo que preguntar, si se te ha bloqueado la mandíbula en las últimas semanas, porque si es un sí, ya no hay férula de descarga, sino que será una de posicionamiento anterior. Y si roncas, notas que tienes apnea del sueño, o si alguien te ha visto roncar, tenemos diferentes cuestionarios, porque si tienes un ronquido, antes que colocarte la férula, también te tengo que derivar a unidad del sueño para ver si en vez de férula te colocamos un dispositivo de avance mandibular. O a lo mejor nos dice en la unidad del sueño, no, a este señor le vamos a colocar, porque tiene una apnea severa, una CEPAP, y tú le puedes colocar aparte una férula, fenomenal. Pero no podemos saltarnos pasos. O sea, no somos dispensadores de férulas. No Ya. somos el Amazon de las férulas. Tendremos Entonces, que, y las férulas no se entregan, las férulas se ajustan, quiero decirte, y van a ir en bocas de seres humanos que pueden tener apnea, que pueden tener cefaleas, que pueden tener problemas del sueño, que pueden tener chasquidos. Entonces, es echar un poco el freno, que es verdad que en las consultas nos es un poco complicado con la vorágine de tratamientos y de velocidad que llevamos, echar un poco el freno y decir, bueno, ¿a quién le voy a indicar esta férula? es un Porque mensaje tengo muy que estar importante conmigo. el tuyo, con todo el tema que hay. O sea, yo he Claro. visto por ahí férulas de Groupon por 30 euros. O sea, no sé si una manera de captar, yo pero no creo que estos odontólogos que hacen esta férula, uno, estén preparados y dos, motivados. Porque ¿qué vas a Es cobrar? que O ese es sea, el una tema. férula y perderle tiempo, al menos yo que soy en este tema, no soy especialista ni de lejos, tardo bastante, bastante tiempo. A Aparte de mí, las revisiones, que va a revisar, imagino. claro, o sea, a mí hacer, o sea, cuando ajusto una férula y la reviso, para mí es uno de los tratamientos que más disfruto. O sea, me encanta hacer férulas, ajustar férulas. Lo primero porque el paciente puede estar de charla conmigo, que es una cosa que a mí me tira mucho, el no tenerle con la boca abierta y poder estar ahí de palique. Pero es verdad que cada vez pongo menos. Es que ponía muchas más férulas antes de empezar el máster en trastornos temporomandibulares que ahora. Es que no siempre hay que poner férulas. Pongo cada vez menos y cada vez de más distintos tipos, porque se abre un poco el campo. Si nosotros no tenemos, si uno no conoce algo, no puede manejarlo, quiero decirte. Si uno no sabe que para un chasquido o bloqueos matutinos hay otro tipo de férulas, pues va a ir siempre a férula tipo Michigan, entonces se nos van a escapar muchos pacientes. Pero vamos, a mí las férulas es un tratamiento que me encanta y que creo que son muy efectivas para muchas patologías, pero hay que sentarse con el paciente, ajustarlas, tener un buen laboratorio y si algo no va bien, repetirlas, que no pasa nada, pero ajustarlas es que estén. Yo las realizo principalmente si es para dolor muscular masticatorio y si el paciente no tiene grandes discrepancias, yo las realizo en máxima intercupidación, que va a haber mucha gente que esté aquí conectada que va a decir, Dios mío, y tampoco utilizo siempre el articulador, lo siento, matadme, pero es que no. Entonces, yo normalmente las ajusto en máxima. Deben de estar ajustadas con contactos posteriores bilaterales, que sean equilibrados, que sean simétricos, principalmente en las cúspides activas de trabajo, pero pueden también contactar en las de no trabajo, pero las de trabajo siempre. Y que tenga unas guías caninas. Si tienes una guía anterior también con incisivos, fenomenal, pero con que tenga unas buenas guías caninas y tengan contactos posteriores
equilibrados, hacemos mucho. Y te digo yo que no las ajustamos en esas condiciones muchas veces. Nos volvemos locos con a ver si la monto, no la monto, voy a buscar un grosor adecuado y luego viene el paciente, se nos empieza a cruzar el ajuste de férula y desistimos y decimos, bueno, te la llevas y ya me vas diciendo, no, hombre, déjasela bien ajustada y invierte el tiempo necesario y luego lo revisas. O sea, tiene que tener esos contactos, tiene que ser cómoda para el paciente. Si un paciente sale de la consulta con cara de póker, de no me voy a adaptar, es difícil que se adapte y a lo mejor es un paciente que desiste de utilizar la férula simplemente porque su ajuste y su retención han sido exagerados. El paciente tiene que saber que se tiene que adaptar, el paciente tiene que saber que va a haber unas cuantas noches que no duerma bien con ella, que si se la quiere quitar, que se la quite y que vaya intentando, pero no puede salir de la consulta con una férula muy, muy, muy incómoda. Es verdad que hay muchos, nosotros sabemos que hay pacientes que son más sensibles a cualquier cambio, entonces, bueno, hay que tener más mano izquierda y decirle, oye, tranquilidad, te reviso en 2 días, en 3 días, vamos viendo, pero si el paciente no sale ciertamente cómodo con el ajuste, ya nos da igual que esté ajustada en articulador, que sea de acrílico, de nylon, digital, máxima, céntrica, que ese dispositivo no se lo va a poner y yo no quiero colocarle una férula a un paciente para que se la deje todas las noches en la mesilla. Totalmente. Que es lo que hacen muchos al final. En cuanto vean Claro. que no le ajusta, mira, ya no la uso, cuando dirán de usarla. Ahora, me has dicho mucha información, ¿eh? O sea, Perdón. No, no, bien, bien. O sea, que justo íbamos al punto. Yo te iba a preguntar, oye, ¿dónde tenemos que dejar los contactos? ¿Qué tipo de guía? Lo has dicho todo. Yo me queda una pregunta. ¿Qué espesor aconsejas? Porque ese es un tema un poco, yo he visto mucho que me dicen mucho espesor, poco espesor. Además, has hablado de máxima intercuspiración, así que podemos decirle espesor nosotros, en teoría. Yo normalmente 2,5 milímetros. 2. Depende si están también las muelas del juicio en oclusión. Ahí las tengo que afinar un poco. O a lo mejor pedir una pestaña acrílica o de metal para que no haya grosor en los cordones, porque entonces si no al paciente le pones un mazacote que no te lo aguanta. Entonces entramos en el tema anterior de mi férula está genial ajustada, pero no me gusta porque no me la puedo poner. Así. Entonces yo pido ese grosor. Por ejemplo, para pacientes, sí que últimamente para pacientes que han tenido bloqueos articulares en el pasado, que ya les he colocado la férula de reposicionamiento anterior y están estables y hace mucho que no se bloquean y tienen algún chasquidito, sí que las pido un poco más gruesas, de 3 milímetros o 3,5, y les quito las guías. Para que no trabaje ese cóndilo y ese disco no se peleen, no haya ningún tipo de bloqueo y estén más libres. Pero eso es a algunos pacientes, tiene cierta evidencia y ahora se están empezando a hacer publicaciones de hacer las férulas con un grosor un poco mayor, pero solo cuando ha habido algún tipo de patología articular. Si no, yo lo que quiero es que haya algo, un dispositivo que sea cómodo para el paciente, que se interponga entre las dos arcadas, que me lleve a una posición musculoesquelética estable y que distribuya las fuerzas excesivas que está recibiendo esa boca. Fin. Y que se lleve toda la zapatilla, la férula. Es un amortiguador bien diseñado, bien diagnosticado y bien ajustado. No va a hacer que dejes de apretar. O sea, el bruxismo del sueño es una patología del sueño, claro, que es una patología del sueño que tú miras en publicaciones de medicina del sueño, de psiquiatría, de psicología, y hablan de bruxismo. No, el bruxismo no es una prematuridad, Dios mío, no. Lo único que si tienes una prematuridad y bruxas un montón, se te puede partir ese diente. Pero las víctimas del bruxismo son las estructuras orales. No busquemos el curar el bruxismo con una férula. Es para Totalmente. estabilizar. Me gusta la palabra amortiguador, me la voy a quedar, seguramente. Lo voy a decir para los Es pacientes. un poco tosco eso, pero bueno, yo soy así, es lo que hay. Así Es se lo que... entiende bien. Yo igual, somos igual. Total. He activado las preguntas para si quieren hacer alguna pregunta, porque vamos, el tema, han estado pendiente de 60 personas todo el rato, es un tema que ha llamado mucho. Yo pero, mientras que hagan alguna pregunta, te quiero preguntar una cosa un poquito que va fuera del tema.
¿Qué consejos? Tú eres coordinador de carrera. Al principio quería hacerte este tipo de entrevista. De grado, perdón. ¿Qué consejo te gustaría dar a los chicos que salen ahora de la carrera? Porque me están preguntando mucho. Y quiero pasarle un poquito la... Pues a ver, ¿qué consejos? Pues que estamos en una carrera sanitaria con una competencia brutal y en la que hay que estar hiperactualizado, hiperactualizado. Entonces, nos tenemos que formar durante toda nuestra carrera profesional, pero también, porque lo hablaba con compañeros, odontología siempre ha sido una carrera de voy a ser dentista y voy a trabajar en una clínica, pero no, tú puedes ser odontólogo y puedes llevar puestos de gestión, trabajar en una farmacéutica, dedicarte a la docencia, dedicarte a ventas en tu clínica dental o simplemente a gestionarla y que otros odontólogos hagan el trabajo clínico. Y dentro de la odontología, ¿dónde vas a ir? ¿Tienes una clínica familiar en la que te toque casi por narices hacer una especialidad para complementar a tus hermanos? ¿No tienes ninguna clínica familiar? ¿Vas a trabajar en una ciudad grande, en una ciudad pequeña? ¿Vas a tener competencia? No. Y sobre todo, ¿qué te gusta? Porque te vas a dedicar toda la vida a eso. ¿Te gusta la cirugía? Da igual que haya 1 millón de implantólogos o de cirujanos, vea por ello. Pero tenemos que saber lo que nos gusta. Entonces, es verdad que es muy complicado, muy complicado terminar la carrera para los alumnos que se gradúan ahora y salir al mercado odontológico. Lo has hablado en las últimas directos que has hecho. Es complicado, pero bueno, nadie nos dijo que todo fuera fácil. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que trabajar con honestidad. Tenemos derecho a equivocarnos, a acabar en clínicas que no nos gustan. Si vemos algo que no nos cuadra, irnos y luchar un poco por crear un perfil profesional respetable, ¿no? Que al final trabajamos para vivir, pero vamos a estar, en odontología desde luego vamos a estar muchas horas trabajando. Entonces, ¿qué menos que intentar estar en clínicas en las que estés cómodo y trabajando en el área de la odontología que más te guste, que no tiene que ser específica? O sea, yo he estado muchos años haciendo odontología general hasta que me dediqué al dolor y yo era feliz porque eres el médico de cabecera de los Claro. pacientes. Y es súper bonito. Es muy bonito, es muy bonito. Es muy bonito porque tú eres quien lleva la batuta y eres la cara conocida y la confianza, la persona que le da confianza al paciente y a sus familiares de qué es lo mejor y con quién tiene que realizarse cada tratamiento. Entonces, bueno, ánimo, energía, sobre todo ética y ser coherentes con lo que queremos. Y luego ya, pues, al final el tiempo va pasando, van pasando los años y uno se va estabilizando. Lo ideal es que se estabilice con unos pilares buenos, sobre todo de ética. De Eso ética, y para lo mí has es lo dicho, un más. mensaje muy bonito. O sea, la ética para mí es fundamental en el Para mí mundo del... también. Totalmente. Me han llegado muchas preguntas. Te voy a hacer algo. A Oye, ver. y no he llegado a decir que las férulas no tratan el bruxismo, ¿eh? Que el Ah, bruxismo se trata de otras muchas cosas, con farmacología, con biofeedback, con terapia cognitivo-conductual, a veces se tratan con fisioterapia en muchas ocasiones, con punción seca que hacemos nosotros, con infiltraciones que hacemos nosotros, o sea, es un aquí me mundo. preguntaban de Botox. Mira, yo creo que me ha parecido ver que hay alguno de los alumnos del posgrado y estuvimos hablando el otro día sobre el Botox. Lo primero porque ahora mismo el odontólogo, o sea, solo podemos utilizar los odontólogos en España, el Botox solo está aceptado para sialorrea. Entonces, ahí tenemos una especie como de claroscuro de lo utilizamos o no. El Botox no tiene indicación para bruxismo y el Botox no tiene indicación para dolor muscular masticatorio. Con lo cual el odontólogo ahora mismo no lo puede utilizar. Lo siento si le estoy rompiendo la historia a alguien. Y así está siendo en las reuniones del Consejo de Dentistas, nos están diciendo lo mismo. Estamos, de hecho, haciendo informes para crear evidencia y para demostrar que nosotros tenemos que utilizar el Botox. Pero de momento no se puede. Entonces, el Botox, ¿qué función tiene el Botox si hablamos de bruxismo? El Botox inactiva la musculatura y tiene cierto efecto analgésico. Entonces, bueno, pues hay algunos casos en los que sí que funciona el Botox para bruxismo, pero es como matar moscas a cañonazos. O sea, te estoy inactivando la musculatura,
pero no me estoy metiendo en ver cómo duermes, o no me estoy metiendo en ver si tienes alguna patología articular, o no me estoy metiendo en ver si a lo mejor con una fisioterapia te ahorras el Botox y no hace falta inyectar ninguna medicación ni ninguna toxina en tu musculatura. Y que además hay ciertas publicaciones que están empezando a hablar de que tengamos precaución con el Botox y los efectos osteolíticos. Veamos. Y no lo digo, se lo decía a los alumnos, no lo digo porque en España no podamos poner Botox y esté yo con el no. Tú te vas a grandes profesionales de Portugal, de Brasil, de Reino Unido y te dicen que el Botox fenomenal, pero que cuidado y que no siempre es la solución. O sea, claro que quiero poner Botox. A mí me da una rabia estar tratando pacientes 2 años y no dar con la tecla y que se vayan un día y les hagan así y vengan bien, me da mucha rabia. Porque ese tratamiento lo quiero hacer yo, porque yo soy el que ha tratado a ese paciente, el que conoce cómo duerme, el que ha visto su evolución. Entonces, da mucha rabia derivar para Botox, porque yo creo que nosotros sí lo tenemos que utilizar. Es mi opinión. De modo terapéutico, ya el tema estético, pues es un mundo brutal en el que yo pues no tengo ningún conocimiento. Ahí eres tú el que sabe. No, hoy no lo quiero decir. No, no, yo tema de, ¿sabes qué? Temas de tejidos blandos fuera de la boca, soy un inútil. No O sea, creo. me dan escalofríos. Tema de hialurónico y tal. Ahora, otra pregunta es, voy abusando un poco de tu tiempo, pero es que son No te muchas. preocupes. Clase 3, ¿haces férulas inferior? Yes. Perfecto. Sí. Lo pide la propia oclusión para que esté el paciente más cómodo. O sea, la férula tiene que ser un ten con ten. Es decir, yo te hago la férula porque creo que vas a estar bien, pero tú tienes que estar cómodo. Si no, no hay férula que valga. Entonces, sí, sí. En clases 3 también. También las hago inferiores cuando hay alguna ausencia en arcada inferior. Es decir, si tengo a un paciente que tiene una ausencia del 35, del 45 y no está en vistas de reponerse eso y no lo conseguimos convencer, le hago la férula inferior para que haya más estabilidad oclusal. Es decir, escojo la arcada en la que menos dientes haya. Y también la hago inferior si el paciente me dice que ha llevado férulas previamente y que con la inferior estaba muy cómodo. ¿Quién soy yo para decir que no? Y además, creo que en Italia habéis muchos años se ponían inferiores sí o sí. O inferiores, la Sí, mayoría. no hay ningún problema. O sea, no hay una indicación de que sean más efectivas superiores o inferiores o sean Totalmente. mejores para la musculatura. No, yo creo que es una cuestión de comodidad oclusal el hacerla superior o inferior. Ahora me preguntan si haces mucha férula CAD-CAM, o sea, sigue un flujo de trabajo CAD-CAM. Bueno, atrás sí, y si sí, ¿qué tipos y qué problemas has encontrado? Hago pocas y en el máster nos vamos a meter a hacer muchas. Entonces, si le preguntáis a las otras profesoras del máster, como pueden ser Idoia Orradre o Rosana Cid, ellas trabajan mucho con flujo digital y os pueden dar mejor. Yo no me quiero tirar el pisto. He hecho pocas, soy un poco torpe con el flujo digital, me cuesta mucho en todo. Ya ves que hoy era mi primer directo y estaba como si fuera a venir aquí un ovni. Entonces, bueno, no te puedo decir sobre flujo digital. Tengo compañeros que están muy contentos con ellos, con el flujo digital y con esos nuevos tipos de férulas que hay. Yo ahora mismo no te puedo, me tiraría el pisto o hablaría en boca de otros y tampoco quiero. Yo estoy un poco más en el tema, o sea, que he hecho, mi opinión personal, que funcionan igual. O sea, es igual. Lo único que tiene el problema es que tiene que estar bien pulida por el laboratorio, porque El ajuste y el pulido, sí, es lo que suelen ajuste decir. pulido no es el mismo, pero a nivel de escaneado y tal, ya el laboratorio, una vez que están preparados para este tipo de trabajo, de flujo, trabajan perfectamente también en digital. Claro, no te voy a robar más tiempo. Me está preguntando otra chica, hay muchas preguntas y tal. El sí se va a quedar guardado, porque Miguel al principio de la charla ha dicho que lo Que podemos sí, dejar guardado en YouTube y vais a tener en el podcast lo que es la newsletter que recibís. Si no recibís todavía la newsletter, me dices, Fabio, me mandáis vuestro correo y os meto directamente. Yo creo que se está creando algo muy chulo, o sea, con vuestros directos, con estos directos. Y nada, en ocasión para decirte, Miguel, mil gracias. Ha sido a ti, interesante. a ti por invitarme. Y espero que el año que viene, si me permiten mis fin de semana, que no tengo ni un fin de semana libre, quiero apuntarme al máster, porque es la única cosa que el máster es de viernes, sábado, pero sí que
he hecho mucho máster así, y la mejor manera de hacer un máster de este tipo es una vez al mes, una vez cada 5 semanas, Cada 3, 4 semanas. 3, 4 semanas. Luego están los festivos en Madrid y los festivos de octubre, noviembre y diciembre, que este año y el que viene caen todos en viernes y sábado, entonces es un poco cuando nos permite la agenda. Pero sí, cada 3, 4 semanas. El perfil de alumnos que estamos teniendo es gente que tiene ya unos añitos de experiencia, hay gente recién graduada con sus clínicas. Bueno, pues vienes un viernes, un sábado, le das a tope al dolor orofacial y te vuelves tan contento. Hemos empezado con las prácticas esta semana y yo he alucinado con el nivel de los alumnos y con los tratamientos que tenemos. O sea que os animo. Y a ti te animo. No te Y quiero no, presionar. yo No te tengo quiero más ganas que presionar, nada. pero bueno. Yo tengo ganas, si no, me echan de casa, sigo estando en punto. Si no, me voy a ver qué va. Me parece fácil. Para mí, yo te lo he dicho cuando hablamos, me Sí. parece el ápice de la formación en odontología. O sea, el nivel máximo. O sea, cuando ya tienes un poquito los pilares bien identificados, sabes dónde está tu especialidad, yo creo que la parte final es quitar el dolor. O sea, el dolor por el cual viene el paciente a la consulta. Entonces, yo os animo también a todo a formaros en este campo, si con Miguel mejor. Y nada, de nuevo, feliz Navidad a todos. A ti sí que te veo la semana que viene, así que creo que te felicito en persona, Coincidiremos. todos. Y acordaros que el miércoles tenemos otra charla muy interesante que está relacionada con el tema hoy. Vamos Muchas. hablando con el doctor Planés, que es un psicoterapeuta, y vamos hablando claramente de estrés y de bruxismo también. Entonces, hablamos del otro lado de la medalla. Muchas gracias, Miguel, y buenas Muchas noches. gracias. Chao a todos. Chao.